Tenía 22 años cuando me di cuenta de que mi familia no solo tenía favoritismos, sino que los usaba como armas. El día antes de la entrevista para el trabajo de mis sueños, estaba planchando mi única chaqueta buena en la sala de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, tratando de mantenerme concentrada. No era un lugar glamuroso, pero después de 3 años de universidad y 2 trabajos, me había ganado esta oportunidad, la posibilidad de un puesto de asistente de gerente de proyectos en una importante firma de ingeniería del centro. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Era el tipo de oportunidad que la gente como yo no conseguía, especialmente no en esta casa. A mi hermano, Mason, le daban todo en bandeja de plata, un MacBook Pro cuando lo necesitó para producción musical, un coche cuando dijo que el trayecto era demasiado difícil. Mientras tanto, yo había estado remendando mis zapatillas con superpegamento y cosiendo agujeros en mis chaquetas de tiendas de segunda mano. Pero nada de eso importaba ahora. Mañana iba a cambiarlo todo. Me quedé despierta hasta tarde ensayando mis respuestas, imprimiendo copias adicionales de mi currículum y colocando mis documentos en una carpeta ordenada sobre la mesa de la cocina. Incluso me salté la cena, no podía permitirme el riesgo de estar cansada o hinchada. Cada detalle tenía que ser perfecto. Entonces llegó la mañana. Me desperté con un extraño silencio. Sin ruidos, sin gritos, sin la televisión a todo volumen, solo quietud. Caminé de puntillas por el pasillo en calcetines y noté algo raro. Mi carpeta había desaparecido de la mesa. Corrí a la cocina. ¿Vacía? Miré en la basura. Nada. Me giré hacia la puerta de Mason. Estaba entreabierta. Y allí, en su escritorio, estaba mi carpeta, con café derramado por toda la cubierta. La recogí, temblando, cada página empapada. «Mason», grité. Salió del baño pavoneándose, sin camisa y con los auriculares puestos. «Tranquilízate, Jess. Es solo papel. Tienes una impresora, ¿no? Esta era mi única copia de mi diploma». Lloré. «Mis cartas de recomendación, las originales». Él puso los ojos en blanco. «Vaya, qué dramática. Quizás si no actuaras como si fueras mejor que todos los demás». «Nunca te he hecho nada». Él sonrió con aire de suficiencia. «Exacto. Ese es el problema». Me di la vuelta para irme a imprimir lo que pudiera salvar, pero fue entonces cuando me empujó, con fuerza. «Oye», grité. «¿Cuál es tu problema?» «Aléjate de mi cuarto», gruñó, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo y me metió en el armario de los abrigos al otro lado del pasillo. Me golpeé fuerte contra la pared. Mi hombro crujió contra los estantes. La puerta se cerró de golpe. Oí un clic, el cerrojo, desde fuera. «Mason». Golpeé. «Mason, abre la puerta». Nada. Grité de nuevo, más fuerte. Mi entrevista era en menos de 90 minutos. Mi teléfono estaba en mi cama. Mi reloj todavía se estaba cargando. Lo único que había en ese armario eran abrigos de invierno y el hedor a naftalina. Pasaron 10 minutos, luego 20. Entonces empecé a entrar en pánico. El aire era denso. Me ardía la garganta de gritar. Tenía las palmas de las manos húmedas de sudor. Me temblaban las rodillas. Entonces lo oí. Risas desde la cocina. «Mi madre». «Mason», dijo ella entre risitas, «no lo habrás hecho». «Necesitaba que le bajaran los humos», respondió Mason. Golpeé la puerta. «Mamá. Mamá, estoy aquí dentro». «Oh, por el amor de Dios», murmuró ella. «Siempre haces las cosas dramáticas. Tu hermano también está bajo presión». «Tengo una entrevista de trabajo». Grité. «Sácame de aquí». Hubo silencio, luego su voz. «Quizás esto es una señal. Ese trabajo no era para ti». Me deslicé hasta el suelo. Mis uñas se clavaron en la alfombra. Algo se rompió dentro de mí. No solo eran indiferentes. Eran cómplices. En algún momento, Mason abrió la puerta como si nada. «Llegas tarde», sonrió. «Mejor suerte la próxima vez».
No hablé. Simplemente me levanté, pasé por su lado y me fui. Llegué 45 minutos tarde a la entrevista. Ninguna posibilidad de reprogramarla. Esa noche, lloré más fuerte que en años. No solo por la oportunidad perdida, sino por la fría verdad. No querían que yo ganara. Necesitaban que yo fracasara para que Mason pudiera brillar. Dejé de hablarles esa semana, me mudé con mi amiga Tara, que me dejó dormir en su sofá cama durante un mes mientras hacía trabajos temporales. Reconstruí mi currículum desde cero, acepté trabajos de autónoma que nadie más quería y pasé noches solicitando puestos que sabía que eran apuestas arriesgadas. Pero no me detuve, porque me juré a mí misma, si querían enterrarme, me convertiría en la semilla. Y lo que creciera después les volaría la cabeza. Pasaron 2 años. Ni una llamada, ni una disculpa, ni siquiera un mensaje de texto. Y sin embargo, prosperé. Conseguí una pasantía en una firma de ingeniería civil después de que un reclutador junior encontrara una de mis solicitudes de madrugada a las 3 de la madrugada y dijera, no te rindes, ¿verdad? Ese trabajo temporal se convirtió en una oferta. Esa oferta se convirtió en un puesto de jefa de proyecto. En un año, fui la empleada más joven en supervisar un plan de emplazamiento multimillonario. Mientras mi familia posaba para las fotos de Facebook en la fiesta de graduación de Mason, que apenas consiguió después de suspender una clase y suplicarle a un profesor, a mí me llevaban en avión a Dubái para un proyecto conjunto en un parque tecnológico. No presumí. No publiqué nada. Simplemente construí, en silencio, sin descanso. Y sin embargo, el pasado siempre encuentra la manera de volver. Sucedió un martes cualquiera. Estaba tomando un café en mi oficina con paredes de cristal cuando apareció un correo electrónico interno. Lista de candidatos finalistas, ronda de entrevistas para coordinador de proyectos. Mis ojos recorrieron los nombres y entonces me quedé helada. Mason Trent. Parpadeé. Tenía que ser una coincidencia, un nombre común, ¿verdad? Hice clic en su currículum. No. La misma edad, la misma universidad, la misma foto engreída. Había aplicado a mi empresa. Y no solo eso, a un puesto en mi equipo. Apreté la mandíbula. El descaro. Cogí mi teléfono y llamé a Recursos Humanos. Hola, me gustaría participar personalmente en la ronda final con un candidato que me mencionó como referencia, dije. Una mentira total. Pero no se inmutaron. A la mañana siguiente, Mason entró en la sala de conferencias con una camisa arrugada, colonia barata y esa misma sonrisa de suficiencia. Al principio no me reconoció. Mi pelo era más oscuro ahora, mi traje era elegante, impecable. Sin tartamudeo en mi voz, sin vergüenza en mi espalda. Buenos días, dije fríamente. Se quedó helado. ¿Yes? Incliné la cabeza. Ahora es Jessica. Por favor, toma asiento. Tartamudeó, tú, trabajas aquí. Eché un vistazo a la carpeta. Consultora principal de proyectos. Este es mi departamento. Se rió torpemente. Vaya, el mundo es un pañuelo. Más pequeño de lo que crees, dije. Le hice todas las preguntas técnicas que se me ocurrieron, análisis de planos, equilibrio de cronogramas, modelado de puntos de tensión. Se trabó en la mitad de ellas. Al final, el gerente de contratación me susurró, no está preparado. Asentí. Antes de que Mason se fuera, me levanté. Una cosa más, dije, entregándole un papel. Tu currículum dice que hiciste prácticas en Terrancon. Trabajé con su vicepresidente el mes pasado. Dice que nunca ha oído hablar de ti. Su rostro palideció. Yo, quizás usé un nombre diferente. Me incliné. Usaste mi nombre. Robaste mi carta de recomendación del cajón de mamá y la falsificaste. ¿Cómo supiste? Porque la escribí yo. Para mí. Hace 2 años. Tragó saliva. Mira, no quería. ¿Atraparme en un armario? Dije. O reírte mientras yo gritaba. Tú, mamá y papá, ¿pensasteis que era divertido? Apartó la mirada. No quiero tu disculpa, dije. Quiero que entiendas algo. Él levantó la vista.
No solo intentaste arruinar mi entrevista. Intentaste borrar mi futuro. Y ahora, por una cruel ironía, has entrado en la única empresa donde yo firmo los cheques. Se puso de pie, furioso. Esto no ha terminado. Oh, lo sé, dije, sonriendo. Porque el trabajo que intentabas conseguir, se lo acabo de ofrecer a otra persona. Su mandíbula se crispó. ¿A quién? A mí, dije. ¿Él parpadeó? He creado un nuevo puesto híbrido esta semana. Un nivel por encima del que solicitaste, con un título más importante. Más sueldo. ¿Tú lo creaste? Me he ganado el derecho a hacerlo, dije. Eso es lo que hace la gente cuando construye en lugar de destruir. Salió furioso sin decir una palabra más. No lo seguí. Pero ese día, me di cuenta de algo aún más importante. La mejor venganza no es un trabajo. Es el poder. Silencioso, ganado y permanente. Pasaron 3 semanas. Entonces llegó la llamada. ¿Jessica? Soy mamá. La voz sonaba quebrada. A tu hermano lo han rechazado en 6 empresas seguidas. Está deprimido. Dijo que lo humillaste. Me senté en silencio en mi apartamento del centro, tomando té. El horizonte brillaba detrás de mí. El éxito tenía un extraño silencio, uno lleno de paz, no de aplausos. Yo no lo humillé, dije con calma. Se lo hizo él mismo. Mamá suspiró. Solo pensábamos que quizás podría recomendarlo. Ayudarlo. Hice una pausa. ¿Cómo me ayudasteis a mí? Pregunté. ¿Encerrándome en un armario y riéndoos mientras yo gritaba? Eso fue hace años. Espetó. Supéralo. Nunca os disculpasteis. No pensamos que te lo tomarías tan en serio. Fue solo que, él estaba estresado. Necesitaba el trabajo más que tú. Esa frase resonó en mi mente. La misma excusa, la misma traición. ¿Por qué sigues protegiéndolo? Pregunté. Porque es frágil. No es como tú. Tú siempre fuiste la fuerte. No, repliqué. Yo solo era la callada, la que se tragaba el dolor mientras aplaudíais al que lo causaba. Estás siendo cruel, susurró ella. No, dije. Estoy siendo justa. Kick. Colgué, pero la cosa no terminó ahí. 2 días después, llegó a mi oficina una carta entregada en mano. La letra de mi padre, temblorosa, enfadada. Te criamos. Hicimos sacrificios. Lo menos que puedes hacer es ayudar a tu hermano a recuperarse. Nos lo debes. Me reí amargamente. ¿Les debía? Ellos me debían 4 años de sueño. La autoestima que tuve que reconstruir sola. El alquiler que pagué con dedos magullados y prácticas no remuneradas. Aún así, respondí. No con una carta, sino con un cheque, pero no para ellos. Para la organización sin ánimo de lucro que ayudé a lanzar, Segunda Ventana, un fondo de mentoría para jóvenes profesionales que fueron ignorados, traicionados o manipulados por sus familias. En la línea del concepto, escribí, por cada chica encerrada en un armario mientras el mundo la llamaba egoísta. Pero no había terminado. 6 meses después, mi empresa organizó una cumbre de liderazgo. Decenas de gerentes, mesas redondas, medios de comunicación, prensa. Se animó a los invitados a traer a un miembro de la familia para honrarlo, alguien que los hubiera apoyado desde el principio. Yo también invité a alguien. No a mis padres, no a mi hermano. Invité a la señora Kim, la conserje de la biblioteca que me dejaba estudiar fuera de horario cuando no tenía dónde dormir. Una vez me dio té caliente y una bufanda de lana. Esa bufanda me mantuvo caliente durante el invierno más frío de mi vida. Cuando dije su nombre en el escenario, ella lloró. Le di una placa y flores. Susurró, ¿te acordaste de mí? Dije, nunca olvidé quién me salvó. Solo olvidé a quien no lo hizo. Después, durante las entrevistas con la prensa, alguien preguntó, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido de tu familia? Miré directamente a la cámara y respondí, que la sangre puede unirte, pero la traición te define.
Y a veces, las personas que te rompen son la verdadera razón por la que te levantas. Ese clip se hizo viral. Tocó una fibra sensible, especialmente en la casa de mi infancia, donde mi hermano seguía sin trabajo y mis padres seguían culpando a todo el mundo menos a sí mismos. Intentaron darle la vuelta, por supuesto, intentaron llamarlo un drama familiar exagerado. Pero el mundo ya había decidido, porque el mundo reconoció algo que ellos nunca hicieron, que yo no era solo la chica del armario, era la mujer que compró el edificio donde se encontraba. No quería venganza. Quería libertad. Y al final, les di lo que ellos me dieron a mí, silencio. Solo que esta vez, yo no estaba atrapada en él. Estaba volando por encima, con las llaves de cada puerta que intentaron cerrar. Y ese trabajo que mi hermano creía merecer, sigue vacante. Pero no para él. Ya no. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. En la fiesta de graduación de mi hermano, mi padre hizo un brindis y dijo, nada es demasiado caro para mi hijo. Por eso saqué un préstamo a tu nombre. Todos se rieron como si fuera una broma. Pero cuando revisé mi informe de crédito esa noche, no lo era. Y a la mañana siguiente, estaba de pie en el vestíbulo de un banco con una copia impresa mientras el chat grupal de mi familia me rogaba que no presentara cargos. Yo, de 25 años, nunca he tenido una relación muy cercana con mi padre ni con mi familia en general. Honestamente, crecí siendo el responsable, el callado, el niño de ya lo entenderás cuando seas mayor. Mi hermano menor, Ryan, de 22 años, era el hijo predilecto. Atlético, ruidoso, encantador. Se metía en problemas a menudo, pero mis padres siempre le restaban importancia. Los chicos siempre serán chicos, decían. Me mudé justo después de la secundaria. Conseguí un trabajo, ahorré cada centavo, no fui a la universidad, principalmente porque no podía permitírmelo sin endeudarme, y nadie en mi familia se ofreció a ayudar. Ryan, por otro lado, obtuvo una beca completa de la billetera de nuestro padre. Un coche nuevo cuando cumplió 18 años, un apartamento de lujo cerca del campus, todo el paquete. Mantuve mi distancia a lo largo de los años. Visitaba en los días festivos, mostraba mi cara lo suficiente para evitar que me llamaran desagradecido. Pero principalmente me mantuve en lo mío, trabajando en contratos de TI y construyendo lentamente mi puntaje de crédito. No tenía deudas, ni préstamos. Mi crédito estaba limpio. Lo revisaba religiosamente. Hace 2 semanas fue la graduación universitaria de Ryan. Mi madre, de 51 años, me envió un mensaje de texto grupal, prácticamente haciéndome sentir culpable para que fuera. Dijo que significaría mucho para la familia. Cedí. La fiesta se celebró en un espacio para eventos alquilado. Nada exagerado, pero definitivamente caro. Me presenté con una camisa de botones y vaqueros. Traje una tarjeta con una tarjeta de regalo dentro e intenté hacer el papel de hermano solidario. Todo era normal hasta que mi padre, de 53 años, se levantó para hacer un brindis. Ya llevaba unas cuantas copas de más, con la cara roja y ruidoso. Típico. Empezó con una historia sobre el primer día de jardín de infancia de Ryan, luego se desvió hablando de lo orgulloso que estaba. A todos les encantaba. Luego dijo esto, nada es demasiado caro para mi hijo. Por eso saqué un préstamo a nombre de su hermano. La sala estalló en carcajadas. Forcé una sonrisa, pero estaba congelado. Miré a mi alrededor. Nadie más parecía molesto. Mi tía se secaba las lágrimas de la risa. Mi madre le dio una palmada juguetona en el brazo a mi padre. Ryan levantó su bebida y me guiñó un ojo. Me fui poco después, dije que tenía que trabajar temprano, pero cuando llegué a casa, no dormí. Saqué mi informe de crédito por si acaso, y fue entonces cuando lo vi. Un préstamo personal de $32.000, abierto hace un año, registrado en un banco regional en el que nunca había puesto un pie. Mi nombre, mi número de seguro social y un historial de pagos que hacía parecer que yo había solicitado el préstamo y lo había estado pagando diligentemente durante meses. Sentí un vuelco en el estómago. Llamé al banco a la mañana siguiente, les dije que nunca había solicitado ese préstamo. Me pidieron que fuera.
Lo imprimí todo, mi informe de crédito, la información de la cuenta del préstamo, correos electrónicos de mi propio banco que no mostraban ningún registro de depósitos. Me tomé un día libre por enfermedad en el trabajo y entré en ese banco como si me estuviera preparando para la guerra. Explicaré lo que pasó allí, pero el chat grupal explotó antes de que siquiera entrara. De alguna manera, ya lo sabían. Revisé los mensajes de mi madre, mi padre, incluso de Ryan. No hagas de esto un gran problema. Fue por la familia. Íbamos a decírtelo. Por favor, no presentes cargos. Ni siquiera había dicho nada todavía. Lo sabían. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era una broma. Nunca fue una broma. Para cuando llegué al banco esa mañana, estaba temblando. No enojado, todavía no. Simplemente estaba alterado, con 2 horas de sueño, un café malo de gasolinera y un dolor de cabeza de rabia que no había cesado desde el brindis de mi padre. La oficial de préstamos que me atendió, Cynthia, fue educada, pero se notaba que había visto esto mismo antes. Le dije que había encontrado un préstamo personal en mi informe de crédito que no autoricé. Lo buscó usando el número de cuenta que imprimí de Credit Karma. Luego me pidió mi identificación. Le di mi licencia y esperé. Miró la pantalla durante unos segundos, luego se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntar qué dirección de correo electrónico y número de teléfono se usaron cuando se abrió esto? Le pregunté. Giró el monitor hacia mí. El correo electrónico no era mío. Era una dirección de Gmail que comenzaba con mi nombre y apellido, pero tenía algunos números aleatorios al final. Nunca la había usado en mi vida. El número de teléfono, la misma historia, no era mío. Lo busqué en Google debajo del escritorio mientras ella hacía clic en la cuenta. Era una línea prepago de Boost Mobile. Sin nombre registrado. La cosa empeoró. La solicitud indicaba mi antigua dirección, la de donde todavía viven mis padres. La información del empleador estaba en blanco, pero debajo de la cuenta bancaria utilizada para el pago automático, había una cuenta con un nombre en el archivo, el de mi padre. Le pregunté a Cynthia si los pagos se habían retrasado alguna vez. Ella negó con la cabeza. Cada pago se ha realizado a tiempo durante los últimos 13 meses. Incluso pagaron de más 2 veces. Me sentí mal. Lo han estado pagando lenta y deliberadamente, lo suficiente para mantener mi crédito intacto y evitar activar alertas. Por eso no apareció nada en mi teléfono. Ni cobros, ni alarmas, solo un préstamo de apariencia limpia. Pedí copias de todo. Dijo que necesitaría presentar una denuncia policial y que el caso se marcara como fraude antes de que pudieran entregar documentos más detallados. Pero me dio una cosa, un contrato de préstamo firmado. La firma era mía, o pretendía serlo, pero yo nunca firmé ese papel. La caligrafía era parecida, pero el bucle de la B en mi apellido estaba mal. Parecía que alguien intentaba copiar mi firma de un cheque. No dije nada durante 1 minuto. Solo me quedé sentado mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza e intentaba dar sentido a lo que acababa de ver. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. 27 mensajes nuevos en el chat grupal de la familia. Capturas de pantalla. Pánico. Culp. Un colapso digital en toda regla. Mi madre diciendo que solo lo pidieron prestado para ayudar a Ryan a terminar la escuela. Mi padre diciendo que me lo iban a decir una vez que estuviera pagado. Ryan enviando una nota de voz diciéndome que no arruinara esto para todos. Una tía con la que apenas hablo interviniendo con, «Sabes que tu padre tenía buenas intenciones». No respondí. En lugar de eso, conduje directamente a la comisaría de policía. Porque aquí está la cosa, si estás dispuesto a robar la identidad de alguien y acumular deudas a su nombre, no tienes derecho a suplicar cuando te atrapan. La comisaría estaba sorprendentemente tranquila para un martes por la mañana. Me senté en una silla de plástico durante 20 minutos antes de que alguien me tomara la declaración. Me llevaron a una pequeña habitación que olía a café viejo y tinta de impresora, y luego me pidieron que explicara todo. Le mostré al oficial mi informe de crédito, los detalles del préstamo, el correo electrónico falso, el número de Boost Mobile y el contrato de préstamo escaneado con la firma falsificada. Ni siquiera tuve que explicar cómo sabía que era falsa.
Lo vio al instante. ¿Su propio padre sacó el préstamo?, preguntó, levantando una ceja. Yo no firmé nada, dije. Usaron mi nombre, mi número de seguro social e incluso pusieron su dirección. No dijo mucho después de eso. Simplemente lo anotó todo. Escaneó mis documentos y me dijo que tendría que firmar una declaración jurada formal de fraude. Era el protocolo. Si quería que se eliminara el préstamo y se restaurara mi crédito, esto tenía que tratarse como cualquier otro caso de robo de identidad. Cuando salí de la comisaría, mi teléfono tenía 3 mensajes de voz y una llamada perdida de mi padre. No los escuché, pero sí leí los nuevos mensajes del chat grupal. Mi madre estaba en espiral. Dijo que esto podría arruinar su jubilación, que estaba exagerando y que la familia no llama a la policía por estas cosas. Ryan me envió un mensaje privado: tío, relájate. Ya está casi todo pagado. Vas a destruirlo todo por unos cuantos miles. ¿Unos cuantos miles? Robaron $32.000 a mi nombre. Eso no fue un accidente. Eso fue un plan. Bloqueé a Ryan. Para cuando volví a mi apartamento, había flores en mi puerta. Literalmente, una maldita entrega de flores de mi madre con una tarjeta que decía: hablemos antes de que esto empeore. Me reía a carcajadas como un lunático porque ya era peor. Simplemente aún no lo entendían. Pasé las siguientes 48 horas rellenando papeleo. Congelé mi crédito, marqué la cuenta como fraudulenta en las 3 agencias de crédito y contacté a un abogado. No para demandar, sino para asegurarme de que todo lo que estaba haciendo era hermético. Resulta que lo que hicieron fue un caso de manual de robo de identidad. No importa si es tu padre. No importa si tenían buenas intenciones, sigue siendo un delito grave. Y luego, para colmo, el banco me envió una notificación 2 días después diciendo que estaban investigando formalmente el préstamo como fraude, lo que significaba que los cobros estaban en pausa. Y si se confirmaba la reclamación de fraude, el préstamo se borraría de mi informe, pero alguien seguiría siendo responsable de él. Alguien cuyo nombre estaba en la cuenta de pago automático. Mi padre. Esa noche, recibí una llamada más. No sé por qué respondí. Quizás una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Sonaba tranquilo, como el padre que solía contarme cuentos antes de dormir, antes de que dejara de notar que yo estaba en la habitación. Hijo, dijo, ¿de verdad le vas a hacer esto a tu propia familia? Y dije la verdad sin rodeos: ustedes ya lo hicieron. Después de esa llamada, bloqueé a mi padre permanentemente. Sé que algunas personas esperan disculpas, o ajustes de cuentas, o que la culpa cierre el círculo. Pero para mí, eso fue todo. La puerta se cerró, las cerraduras se cambiaron. La cosa es que, cuando alguien usa tu nombre como si fuera una herramienta o, peor aún, una cuenta bancaria, se te queda grabado. Seguí revisando mi informe de crédito cada mañana como si fuera a morderme de nuevo. Seguí esperando que ocurriera lo inevitable. No ocurrió. En cambio, mi denuncia de fraude prosperó. El préstamo fue marcado como ilegítimo y el saldo fue eliminado de mi perfil de crédito, pero el banco no iba a simplemente asumir esa pérdida de dinero. Alguien todavía debía el saldo restante. Y seguro que no era yo. Dado que el préstamo se había pagado a través de la cuenta de mi padre, y dado que el fraude ahora estaba documentado, el banco procedió a buscar la recuperación directamente de él. Ni siquiera tuve que hacer nada. Él firmó los pagos. Él falsificó la documentación. Él falsificó mi firma. Hizo un brindis al respecto en público con testigos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron muy ruidosas en el chat grupal de la familia. De repente, ya no era íbamos a decírtelo, sino has arruinado la vida de tu padre. No era necesitábamos ayuda con la matrícula de Ryan, sino él solo intentaba que las cosas fueran justas. No respondí. Simplemente abandoné el grupo. Unos días después, mi madre apareció en mi apartamento. No la dejé entrar. Me quedé detrás de la puerta cerrada mientras ella lloraba en el pasillo y me decía lo difíciles que iban a ser las cosas para ellos. Ahora le estás dando la espalda a tu familia, dijo. No se lo dije a la cara, pero aquí está la verdad. Ellos me dieron la espalda en el momento en que rellenaron esa solicitud de préstamo y le dieron a enviar.
No robas la identidad de alguien y sigues actuando como si lo amaras. No falsificas la firma de tu hijo y sigues llamándolo egoísta. No puedes hacerte la víctima cuando el desastre que creaste finalmente te pasa factura. Ryan no ha dicho ni una palabra desde entonces. Su diploma puede ser real, pero la forma en que se pagó, esa mancha es permanente. Consiguió una oferta de trabajo fuera del estado, según he oído. Pero no estoy respondiendo a sus llamadas. En cuanto a mí, mi crédito ha vuelto a donde estaba. Lo he bloqueado con todas las congelaciones, PIN y monitores que pude encontrar. No les voy a dar otra oportunidad. Pensé en presentar cargos. Realmente, en presentar cargos. Pero la verdad es que esto ya es una consecuencia. Están devolviendo el préstamo completo ahora sin mi nombre asociado a él. Pueden llamarlo justicia, karma, lo que sea. Yo lo llamo una ruptura limpia. Nunca pensé que sería mi propio padre quien me robaría. Pero definitivamente no pensé que bromearía al respecto en un smoking con una copa en la mano. Si tienes un hijo predilecto en la familia, solo debes saber que la cuenta siempre llega. Y esta vez, la abrieron a nombre equivocado. He pasado mucho tiempo tratando de ponerle nombre a cómo me sentía. Al principio, fue rabia. Del tipo que se asienta bajo tu piel como una fiebre que no puedes sudar. Del tipo que te mantiene despierto a las 3 de la madrugada imaginando cada palabra que deberías haber dicho en la fiesta, o en el banco, o por teléfono. Pero esa no era la herida real. Me di cuenta unas noches después de que todo se calmara. Mi apartamento estaba finalmente tranquilo de nuevo. No más llamadas perdidas, no más cartas deslizándose por debajo de la puerta, no más disculpas falsas envueltas en chantajes emocionales. Acababa de cenar, algo simple, nada dramático. Y estaba de pie en el fregadero enjuagando mi plato cuando sucedió. Me quedé helado porque recordé algo tan estúpido. Cuando tenía 12 años, mi padre me dejó firmar un préstamo de mentira como una lección de vida. Imprimió un formulario falso de internet, me hizo firmarlo y me dijo que firmar era una verdadera señal de confianza. Nos reímos de ello. Dijo que yo era inteligente. Dijo que nunca dejaría que nadie se aprovechara de mí. Le creí. Y ahora estaba allí, mirando por la ventana de mi propia cocina, con jabón de platos en las manos, dándome cuenta de que el hombre que me dio ese discurso no solo rompió mi confianza, la utilizó. Esa fue la primera vez que lloré. No de ira, de traición. Porque en el fondo, una parte de mí siempre pensó que, pasara lo que pasara entre nosotros, el trato frío, el favoritismo, los extraños silencios en los días festivos, todavía había un nivel básico de amor debajo de todo, alguna red de seguridad. Pero estaba equivocado. No me amaban de la manera en que yo necesitaba ser amado. Amaban lo que podía ofrecer, mi nombre, mi crédito, mi silencio. Y cuando recuperé todo eso, no lamentaron la relación. Lamentaron el acceso. La gente habla de cortar todo contacto como si fuera un interruptor que accionas, pero en realidad es más como dejar una bolsa pesada que has cargado durante demasiado tiempo. No siempre te das cuenta de cuánto te pesaba hasta que ya no está. No escribo esto por lástima. Ni siquiera lo escribo por venganza. Lo escribo para que quizás la próxima persona que esté ahí fuera, a la que le están diciendo que está exagerando o siendo dramática, sepa lo que realmente es esa sensación retorcida en el estómago. No es paranoia. No es amargura. Es la verdad tratando de hacerse oír. Solía pensar que la traición venía de los enemigos. Ahora sé que lleva tu apellido y te llama en tu cumpleaños. Y cuando finalmente se muestra, te alejas porque no le debes a nadie una segunda oportunidad para que te vuelva a quemar. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. En la fiesta de bebé de mi hermana, ella se rió. ¿Sigues soltera, cariño?, añadió mamá. Becky va a tener su primer bebé. Yo me quedé callada. Entonces, un hombre con un niño dijo, soy el esposo de Carol. Toda la sala se quedó helada. Hola, Reddit. Me llamo Carol y nunca he disfrutado de las fiestas de bebé. No son las decoraciones en tonos pastel o los juegos de pañales extrañamente competitivos lo que me molesta. Es la forma en que estas reuniones siempre parecen sacar lo peor de la gente.
Los cumplidos con doble sentido, las risas forzadas y, en mi caso, la dinámica familiar profundamente arraigada que siempre termina conmigo siendo la rara. Tengo 34 años, soy soltera y no tengo hijos por elección. Una frase que prácticamente me convierte en una paria en mi familia. Mi hermana menor, Becky, por otro lado, es la hija predilecta. La hija que hizo todo según el manual, novio de la universidad convertido en esposo, una gran boda de blanco, un anuncio publicado en las redes sociales con un par de patucos y una ecografía. Naturalmente, su fiesta de bebé iba a ser un gran evento. Casi no fui. Había escrito y borrado mi correo de confirmación de asistencia al menos 5 veces, sin saber si podría soportar otra ronda de pullas sutiles disfrazadas de charla trivial. Pero la culpa siempre gana conmigo. Mi mamá llamó y dejó uno de sus clásicos mensajes de voz, de esos que rezuman falsa preocupación. Cariño, todo el mundo va a estar allí. Significaría mucho para Becky. No querrás poner las cosas incómodas, ¿verdad? Así que fui. La fiesta de bebé se celebró en un salón de eventos privado en una posada de estilo rústico en las afueras de la ciudad. Había arreglos florales en cada mesa, una barra de dulces cerca de las ventanas y un pastel personalizado con forma de biberón. Becky, resplandeciente y radiante con un vestido de maternidad color melocotón, presidía la reunión como una reina en un cuento de hadas. ¿Y yo? Estaba sentada en una mesa en la esquina, junto a la pila de regalos, bebiendo limonada tibia de un vaso de plástico. Las cosas iban sobre ruedas, de la manera más artificial posible, hasta que llegó el momento del juego para romper el hielo. Todos tenían que presentarse en círculo, nombre, como conocían a la futura mamá y un dato curioso. Era una tontería, pero inofensivo, o al menos lo fue hasta que me tocó mi turno. Dije, soy Carol. Soy la hermana de Becky. Dato curioso, una vez recorrí todo Yosemite sola y viví de frijoles enlatados durante 5 días. Algunas risas educadas, un par de expresiones de sorpresa. Podría haber terminado ahí. Pero entonces Becky, con ese brillo familiar en sus ojos, el que siempre ponía cuando estaba a punto de soltar una bomba pasivo-agresiva, se inclinó y dijo, ¿sigues soltera, cariño? La sala soltó una risita. Me quedé helada. Antes de que pudiera responder, mi mamá intervino con su voz empalagosa, Becky va a tener su primer bebé. ¿No es eso simplemente maravilloso? Y así, sin más, volví a ser el chiste. La hermana soltera, la decepcionante, la mujer de carrera que obviamente debe ser fría, o estar rota, o ser amargada. No dije nada, solo sonreí, asentí y miré el pastelito en mi plato como si contuviera los secretos de la paz interior. Siempre había sido así. Desde que tengo memoria, yo era la que se salía de la raya. Becky era la hija que mamá podía presumir ante sus amigas de la iglesia, yo era la que estudió historia del arte. Se mudó a Nueva York y no llamaba a casa todos los domingos. Ella recibió la vajilla de porcelana familiar cuando se casó. Yo recibí un educado asentimiento y un cheque de $500 cuando publiqué mi primer catálogo de galería. Nunca lo dijeron en voz alta, pero sabía cómo me veían, como si estuviera inacabada, como si todavía estuviera esperando convertirme en algo apropiado. Como si, tal vez, una vez que sentara la cabeza, finalmente podrían respirar y decir, ah, ahí está. Ahora es normal. Así que, cuando Becky hizo ese comentario, sentí que todo eso se me subía a la garganta. Los años de condescendencia, las solitarias cenas de Navidad, la forma en que siempre me recortaban de las historias familiares como una sombra incómoda. Pero me quedé callada. Siempre lo hago. Entonces sucedió. Estábamos a mitad de abrir los regalos cuando un hombre que nunca había visto antes entró, de la mano de un niño pequeño, de quizás 4 años. La sala se giró para mirarlos, curiosa pero educada. El hombre tenía el pelo oscuro, hombros anchos y una presencia tranquila que lo hacía parecer fuera de lugar en medio de todo ese caos pastel. No parecía nervioso. Más bien, parecía alguien que finalmente había encontrado lo que buscaba. Recorrió la sala con la mirada por un momento antes de caminar con confianza hacia el centro. Luego dijo, con una voz lo suficientemente clara para que todos oyeran, soy el esposo de Carol. El tiempo se detuvo. Se podría haber oído caer un tenedor. Todas y cada una de las cabezas en la sala se giraron bruscamente hacia mí.
Toda la sala se quedó helada. Incluso Becky, cuya boca había estado a medio presumir momentos antes, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Mi corazón saltó a mi garganta. Parpadeé una, 2 veces, sin saber si lo había oído correctamente. El niño tiró de su mano y le susurró algo. Él se agachó, sonrió y asintió. Mientras tanto, cada pariente, cada amigo de la infancia, cada señora de la iglesia en esa sala me miraba como si acabara de revelar que era una fugitiva de la justicia. Me levanté lentamente de mi silla. Hola, dije en voz baja. Este es Daniel. La voz de mi mamá resonó en mis oídos, recordándome cada vez que me advirtió que esto sucedería eventually. No puedes mantener tu vida separada para siempre, Carol. Un día, la verdad aparecerá. Y lo había hecho. En medio de la fiesta de bebé de Becky. Porque aquí está la cuestión, si tengo un esposo y un hijo, solo que no de la manera que ellos esperaban. Hace 2 años, me casé con Daniel en una ceremonia discreta en el juzgado. Sin gran boda, sin publicación en Facebook, sin invitaciones a la familia. No se lo dije a nadie. No porque estuviera avergonzada, sino porque estaba agotada. Sabía lo que dirían. ¿Está divorciado? ¿Tiene un hijo? ¿No te importa ser la segunda de alguien? Pero Daniel no era el segundo de alguien. Era mío. Mi elección, mi ancla en un mundo que siempre me hizo sentir a la deriva. Y en cuanto a su hijo, Max, me llama mamá Carol, y yo lo llamo mío. Habíamos construido una vida, tranquila, alegre, caótica de la mejor manera. No se lo dije a mi familia porque cada vez que intenté compartir algo real sobre mí, lo convirtieron en un chiste o en un problema. Así que lo protegí, como una llama en la tormenta. Pero ahora se había descubierto. Daniel había aparecido, sin ser invitado, porque escuchó lo que Becky dijo. Había estado esperando afuera en el coche, por si acaso. Y cuando me vio sonreír con los dientes apretados y tragarme mi dolor una vez más, decidió que ya era suficiente. Lo miré. Gracias, articulé con los labios. Él asintió. Y entonces comenzaron los susurros. Los susurros llegaron rápidos, agudos y hambrientos, como buitres sobrevolando una herida fresca. Podía oír fragmentos de frases lanzadas detrás de manos y copas de champán de plástico. ¿El esposo de Carol? ¿Cuándo se casó? ¿Es ese su hijo? ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Podía sentir el calor subiendo detrás de mis orejas, pero me mantuve firme. Sin encogerme. Daniel se puso a mi lado con Max, cuya pequeña mano todavía estaba envuelta alrededor del meñique de su padre como si fuera lo único que lo ataba a la tierra. Becky fue la primera en romper el silencio. Se levantó lentamente de su trono de regalos de bebé, con la boca apretada por la confusión y algo más. Tal vez resentimiento, tal vez vergüenza. De cualquier manera, torció su expresión en algo desconocido. ¿Qué está pasando?, preguntó, dirigiendo su mirada hacia mí como si acabara de sabotear su fiesta. Tomé aliento. Este es Daniel. Es mi esposo. Nos casamos hace un par de años. Y me agaché y apoyé una mano en el hombro de Max, este es Max. Es mi hijastro. Prácticamente se podía sentir la onda de choque recorrer la sala como un trueno. Mamá parpadeó 3 veces, luego dejó caer su servilleta en el plato y se puso de pie. Lo siento. ¿Qué? ¿Has estado casada durante 2 años? Asentí. ¿Sin decírselo a tu familia? ¿Sin invitarnos a la boda? Su voz no era alta, pero era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Las falsas amabilidades se habían desvanecido. Ahora estaba ofendida. No porque hubiera ocultado una parte alegre de mi vida, sino porque no le había dado la oportunidad de controlar la narrativa. No se lo dije a nadie porque quería que fuera nuestro, dije. Porque cada vez que he intentado compartir algo importante, ha sido menospreciado, o se han reído de ello, o lo han convertido en un chiste sobre que soy diferente. Como cuando Becky bromeó sobre que estaba soltera hace 5 minutos. La sonrisa de Becky se desvaneció. Sus ojos se desviaron hacia el suelo. Algunos de sus amigos se removieron incómodos en sus asientos. Eso solo fue una broma, dijo débilmente.
¿Lo fue? La miré directamente a los ojos, y por primera vez, no tenía una réplica ingeniosa preparada. Ninguna respuesta rápida, solo silencio. Todos ustedes han pasado años actuando como si mi vida estuviera incompleta porque no se parece a la suya, continué. Elegí un camino diferente y estoy orgullosa de él. Tengo un esposo que me apoya, un hijo que me ama y un hogar lleno de paz. No necesito su aprobación, y he terminado de fingir que alguna vez la necesité. Hubo otro silencio. No del tipo incómodo, sino del tipo pesado, transformador. Como si la sala finalmente se estuviera ajustando a una nueva verdad. Daniel dio un paso adelante. Sé que no debería haber irrumpido, dijo, con voz tranquila pero firme. Pero he visto a Carol minimizarse a sí misma por personas que nunca le dieron el espacio para ser ella misma en su totalidad. No dejaré que nuestro hijo crezca pensando que el silencio es fuerza. A veces, defender a las personas que amas significa hacer algo incómodo. Así que, lamento si esto arruinó su ceremonia de cortar el pastel, pero lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Mamá parecía completamente desconcertada. ¿Así que crees que nosotros somos los villanos aquí? Esbocé una sonrisa cansada. Creo que crearon una historia sobre quién se suponía que debía ser, y nunca me han perdonado por no interpretar el papel. Entonces, para mi sorpresa, alguien aplaudió. Era la tía Janice, la prima de mi papá, que siempre traía una extraña ensalada de col a las comidas familiares y guardaba una petaca en su bolso. Se puso de pie y asintió. Ya era hora de que alguien lo dijera, dijo. Carol, ¿tu exposición de arte en Brooklyn? Lo mejor que he visto en años. Todavía hablo de ello en mi club de lectura. La mitad de esta sala no sabe cómo definirse sin la aprobación de otra persona. ¿Pero tú? Tú estás viviendo. Y se nota. Siguieron más asentimientos. Una prima, una de las amigas de la universidad de Becky. Incluso la mujer del grupo de la iglesia de mamá con las perlas demasiado apretadas me dio un sutil pulgar hacia arriba. Becky parecía que quería desaparecer dentro del pastel de pañales. Max tiró de mi manga y susurró, ¿podemos irnos a casa ya? Pronto, le susurré de vuelta. Me volví hacia mamá. Mira, no vine aquí para montar una escena. Vine porque pensé que podría soportarlo, pero ya no me voy a esconder más. Si quieres ser parte de mi vida, tiene que ser en términos reales. Eso significa no más comentarios sarcásticos, no más juicios y no más fingir que soy un mal ejemplo en tu fiesta de bebé. Abrió la boca, la volvió a cerrar y luego se sentó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendió que ya no le tenía miedo. Daniel y yo recogimos nuestras cosas en silencio. Max saludó con un pequeño gesto dramático a la sala, completamente ajeno a la bomba emocional que acababa de detonar, y luego corrió hacia la puerta. Al salir al aire primaveral, sentí algo que no había sentido en años, ligereza. No exactamente alegría, sino claridad, fuerza, alivio. Daniel pasó su brazo por mi cintura mientras caminábamos de regreso al coche. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Mejor que bien, en realidad. Creo que acabo de presentarme por primera vez. Él sonrió. Max ya estaba abrochado en su silla elevadora para cuando nos alejamos de la posada. Comenzó a cantar una canción sobre dinosaurios y sándwiches, completamente despreocupado por el campo de minas emocional que acabábamos de atravesar. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Becky. No sé si estoy lista para hablar, pero lamento lo que dije y no haberte conocido mejor. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder, gracias. Es un comienzo. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana. La gente rara vez lo hace. Pero la puerta se había entreabierto, y eso era suficiente por ahora. En cuanto a mamá, no envió mensajes de texto ni llamó. Ni esa noche, ni al día siguiente. Pero una semana después, llegó un marco de fotos por correo. Sin nota, solo una foto mía de niña, sosteniendo un pincel. Una de las pocas instantáneas mías antes de que Becky entrara en escena y comenzara a redecorar la casa. Lo tomé como su versión de una disculpa. Lo coloqué en nuestra estantería, justo entre la foto de la boda de Daniel y la obra de arte de dinosaurio hecha con macarrones de Max. Mi vida no es tradicional. No es tranquila,
Y no siempre tiene sentido para las personas que solo saben medir el éxito en anillos de boda y fiestas de bebé. Pero es mía, y no la cambiaría por nada.